Siguiendo con lo que hablamos antes del corte, yo le decía, le voy a proponer, le propuse a Leonel, yo le voy a traducir lo que él dijo o a concluir a él, a ver si él me aprueba lo que yo interpreto o no. En el caso de que, primero, el juez, en definitiva, controla la acusación frente a cuando tiene la prueba de la fiscalía, si la fiscalía dice, bueno, la prueba va a ser esta, tendría un rol activo en el sentido, bueno, con esta prueba, ¿qué es lo que se tendría o a qué se le tendería a robar? En fin, y en el caso concreto que yo les planteaba como ejercicio de los testigos, bueno, ¿qué es lo que los testigos conocen, cómo lo conocen, cómo ellos supieron en fin, de qué fuente, digamos, de conocimiento tienen, algo por el estilo? Suponiendo, ¿no? Muy bien. Suponiendo que de esa, digamos, actividad, de ese chequeo que hace el juez de la calidad de la prueba que tiene la fiscalía, el juez concluye que tiene, digamos, una situación, la fiscalía en realidad tiene un caso muy débil para llevar a juicio. El juez, ¿cuáles son las alternativas? Partiendo de la base que el juez hace eso, ¿no? Es decir, que creo que no lo estamos haciendo nosotros porque no lo visualizamos más que como un control formal. Ahora, en cuanto al control de acusación, lo que estamos haciendo, por lo que tengo entendido, es absolutamente formal. Si se diera ese paso, que lo que tú estás planteando como que es lo deseable, se podría llegar a esa situación de que el juez advierte que el caso es una porquería, vamos a decirlo así, no, el fiscal no tiene caso acá. ¿Cómo tengo que hacer algo? No tengo que hacer nada, lo tengo que decirlo, y es un tema de decirlo, o hay algún tipo de curso de acción posible para el juez, y con qué base normativa o cuál sería eso. Tú hablabas que la audiencia de control de constitución finaliza con una resolución con dos contenidos posibles. Uno era la autoapertura y otro era el sobreseguimiento. Es decir, concretamente. En caso que no se acuerden, no sería el caso. Por supuesto. El caso que, como resultado de este control de calidad, digamos así, de la prueba de la fiscalía, por parte de gracias o culpa, como se veía, del activismo del juez de control, el juez puede sobreseer de oficio o a instancia de la defensa en función de que no hay prueba o no hay prueba para un caso, y es un sobreseimiento. Y habría otra alternativa que decir, no, fiscal, con esto que tiene, no da para juicio, sigue investigando. Bueno, primero plantear que en la etapa intermedia es un diálogo muy abierto entre el juez y las partes. No, uno no está simplemente chequeando lo que dice el código, sino que le va adelantando la posición al fiscal. Recuerden de que esta diferenciación entre juez de garantía y de juicio encuentra su razón de ser en este debate. Justamente queremos que sea un juez distinto del de juicio para que tenga la libertad de decirle al fiscal, con este caso no puedo habilitar el juicio. Si fuese el mismo juez de juicio, yo estoy adelantando mi posición y estoy prejuzgando. Por eso éramos tan enfáticos en que sea uno distinto. Yo no podría, si soy el mismo que voy a resolver, decirle al fiscal en la audiencia previa, este caso no llega a ningún lado, es para absolver, porque yo voy a ser quien toma una decisión. Cuando yo lo libero de esa función, lo que le digo al juez de garantía es, exprésese libremente, no solo que califique el caso que se está discutiendo, sino que proponga acuerdos, plantee alguna convención probatoria. Acá encuentran incluso otro argumento a favor de que sea un juez distinto al de juicio. Yo voy a convenir una prueba, o voy a excluir un perito porque es impertinente o innecesario, luego no puedo volver a ser el juez de juicio porque ya escuché esa prueba previamente. Entonces, absolutamente, Alberto, el juez tiene que meterse, pero no es una cuestión normativa, sino de comprender el rol del juez, que es un tema todavía que ningún sistema, en términos generales en la región, se ha puesto en discusión. Cuando uno habla del rol del juez en la audiencia, es un tema muy nuevo todavía. En 25 años, los grandes debates con el juez han sido abandonar el juez de instrucción, en la década del 90, fue un gran debate. En la década del 2000, dividir funciones administrativas de las jurisdiccionales, crear las oficinas judiciales que tienen 10 años, y recién ahora, en el 2013, 2014, con el Código de México, con el de Argentina, con el de ustedes en el 2014 también, se sancionó en el 2014, ¿no? Puesto en vigencia hace un par de meses, se ha puesto en discusión
cuál es el rol del juez en la audiencia, ya habiendo superado la función de investigación que se entregó al Ministerio Público, habiendo superado la función administrativa que se entregó a la Oficina Judicial. Quiero ponerlo en contexto porque es un tema todavía nuevo, por eso estamos discutiéndolo, hay matices, estamos construyéndolo. ¿Cuál creemos que es el camino este? Un juez que no está allí simplemente para homologar o para hacer un traslado de las peticiones de las partes, sino para involucrarse en el caso, para calificarlo en la etapa intermedia, para decirle al fiscal, mire, me trajo 10 testigos, 5 son impertinentes, 2 tienen vicios de legalidad, me quedan 3 testigos, yo con 3 testigos no puedo habilitar un juicio. Esto lo diría un juez en la etapa intermedia, mire, fiscal, yo con 3 testigos no puedo habilitar un juicio oral. Por múltiples razones, por razones prácticas de ir a juicio por un caso de escasa complejidad, por el tipo de delito. Yo no puedo llevar a juicio un caso de tenencia de droga para consumo que supera ciertos gramos, que recién charlábamos con algunos de ustedes que ocurrió, casos que son sencillos, que por más que esté legalizado el consumo, me supera esa cantidad. Yo eso lo manifiesto como juez en la etapa intermedia. Le digo al fiscal, mire, yo no puedo habilitar un juicio por un caso de esta significancia. Por lo que todos conocemos, y que no voy a mencionar de la implicancia que tiene un juicio oral para el sistema, y que yo siempre estoy mirando el juicio para evitarlo. Esto que dice Binder, de que el sistema adversarial mira al juicio hacia adelante y hacia atrás, es decir, qué puedo hacer para resolverlo antes y cómo puedo evitar el juicio. Esto tiene que ver con evitar el juicio también en la etapa intermedia. Yo no puedo evitar cualquier caso. Y eso yo lo voy manifestando con el fiscal. Yo en este caso, la verdad, no ingresa al juicio, voy a tener que sobreseer. Pero no lo hago de forma unilateral, o no lo pienso, lo pongo siempre en discusión con las partes. 3 testigos no es suficiente. ¿Qué tiene para decir la defensa? ¿Hay alguna propuesta de acuerdo que quiera hacer la defensa? ¿Lo han considerado previamente? En este caso no hubiera juicio oral. Yo estoy diciendo el rol del juez. Bueno, ¿han considerado una suspensión condicional previamente? ¿No han pensado que esta regla de conducta en función del conflicto, el caso de droga? Si el imputado en vez de tener 30 o 40 gramos, ¿no? Es el mínimo acá, para consumo personal, ¿cuánto? 40. Supongo que tenía 100 gramos. Hay evidentemente un problema de consumo de droga. Bueno, en vez de ir a juicio oral por este caso, ¿no han considerado previamente una suspensión condicional cuya una de sus reglas de conducta sea un programa de tratamiento para el imputado? Esto puede hacer un juez en la etapa intermedia, no es simplemente decir, en este caso no va a juicio sobre C. Esa es la visión formal de un juez que además no comprende que hay un conflicto para resolver. En el sistema antiguo, el motor de trabajo era la verdad, llegar a juicio para averiguar lo que sucedió, que no es lo que ocurre hoy en día con el código, a pesar de que el código habla de que la finalidad del proceso es el juzgamiento del caso concreto, en el fondo está la resolución del conflicto. Entonces, si en ese caso, si me doy cuenta que tiene 100 gramos para consumo, yo no voy a simplemente sobreseer. Lo que quiero es que esa persona no vuelva al sistema y proponga un acuerdo. De defensa, usted estaría consintiendo esta propuesta, han considerado esto previamente. La fiscalía me dice, no, la verdad es que no quiero una salida alterna, quiero imponer una condena. Bueno, discutamos un abreviado entonces. Y hablo con el imputado. Si está el imputado sentado ahí la víctima, que son los protagonistas del conflicto, le pregunto al imputado, ¿usted qué tiene para decirme sobre esto? No le tengamos miedo a abrir el debate con el imputado. Usted, imputado, querría someterse a un tratamiento, usted reconoce que esto sucedió, sí, la verdad tenía 100 gramos para consumo. Bueno, ahí tengo el consentimiento, tengo un elemento básico del abreviado, ¿no? Si lo planteo a las partes, ¿no querrían discutir un abreviado en este caso, en vez de habilitar un juicio oral con todo el costo que tiene habilitarlo? Y ven de que el argumento no está en el código. El código dice algo igual, el artículo 268.3, cuando habla de que las partes, de que el juez evitará discusiones que son propias del juicio oral, a lo que se refiere es a la producción de prueba, a no traer un testigo y asignarle credibilidad. Si uno lo mira en lectura negativa, está diciendo que el juez puede hacer todo menos el examen de credibilidad del juicio. Entonces todo significa meterme en el caso, adelantar posición, proponer acuerdos, escuchar a la víctima y al imputado, si quisieran encontrar algún resquicio normativo, pero la respuesta no está ahí, sino está en la base de qué se busca con el juez en las audiencias previas. Y es que si bien no gestiona ningún interés de las partes, no le está diciendo, imputado le convendría esto, fíjese que en realidad yo no estoy sugiriéndole algo en favor de una de las partes. Lo que hago es chequearlo entre las dos, sugiero, ¿han discutido algún acuerdo? ¿Qué opinan sobre esto? Hay un libro que a mí me interesa mucho y me parece muy ejemplificador sobre esto, que es de un juez francés, Antoine Garapon,
que se encargó de estudiar cómo funciona el modelo inquisitivo en Francia y cómo funciona el modelo adversarial de Estados Unidos. Este libro se llama Cómo juzgar en Estados Unidos y en Francia. ¿Por qué lo menciono? Porque tiene que ver con esto, cómo resuelve un conflicto en una audiencia previa. Y en ese libro, es un estudio empírico, lo que muestra Garapón es cómo actúa un juez cuando tiene un problema en un proceso. Yo algo mencioné ayer. Cuando un sistema escrito tiene un problema, el juez se encierra en su despacho, consulta a un colega, o en el mejor de los casos lo piensa y lo resuelve él unilateralmente. Pero cuando tiene un problema en el sistema adversarial, siempre pone el problema en la escena de la audiencia, se lo devuelve a las partes, no les dicen, ¿sabe qué? Yo tengo la solución. Le dice, este caso no iría para un juicio, ¿qué hacemos con él? ¿Qué tiene para decir la Fiscalía? ¿Qué opinan sobre suspensión condicional? ¿Qué opinan sobre un recuerdo reparatorio? ¿Han considerado un abreviado previamente? Y ven como siempre el problema yo se lo traslado a las partes, y les escucho primero a ellas, no es cuestión de decir unilateralmente sobre SEO. Es el modelo tradicional, yo siempre pongo el problema a las partes, no es sacarme el problema de encima. Es porque yo tengo que escuchar y generar un contradictorio y que la solución, en principio, sea útil para la víctima y para el imputado. Por eso decimos que si este caso, yendo al caso de Alberto, no admitiría un juicio, lo discuto con las partes. ¿Qué opciones tenemos? ¿Han considerado usted previamente? Les doy media hora para conversar. Esa es la flexibilidad del sistema también, estar en una audiencia, poder intercambiar, suspenderla, discutir. No sé si fui... Sí, simplemente cuando el caso no ingresa, porque hay limitaciones en ninguna de las vías alternativas, ni siquiera en el abreviado. Sobre SEO. ¿No? Vinculado con esto, las preguntas quedan para el final de la mañana. Vinculado con esto, hemos tenido alguna discrepancia con el alcance o la interpretación de la instancia de sobreseimiento que está en la audiencia de control de acusación, que es decir, la defensa tiene habilitada la posibilidad de instar el sobreseimiento. Entonces, a partir de ahí se ha generado una discusión sobre si eso implica, en una interpretación posible, provocar el pronunciamiento de la Fiscalía en el sentido de que sobresea en función de las causales previstas en el artículo, entre las cuales está la debilidad o falta de prueba. Y otra interpretación va más allá, porque en el caso que la Fiscalía diga que no sobresea nada, yo estoy seguro que este caso lo voy a ganar. La otra posibilidad es, bueno, si esa es la respuesta de la Fiscalía, el juez debe, en definitiva, pronunciarse sobre las causales, sobre alguna de las causales de la prevista como posibilidad de sobreseimiento y dictarlo en función de eso, y creo que un poco lo respondido, anticipado, pero por la duda. Sí, yo creo que seguimos pensando en el modelo tradicional de que la defensa me insta sobreseimiento, la Fiscalía responde y yo resuelvo. Y no es así el modelo. El juez está todo el tiempo adelantando posición. Cuando le pide a la Fiscalía que dé cuenta de sus testigos, y le dice, yendo al ejemplo anterior, de que no estaba en la puerta del supermercado, de que estaba a 15 cuadras, yo le interrumpo y digo, el fiscal me está presentando un testigo que va a declarar sobre información absolutamente débil. Usted me quiere presentar esta prueba para ir a juicio oral, yo no estoy adelantando mi posición. Lo digo porque pareciera que todavía estamos pensando en la defensa insta, la Fiscalía responde, yo resuelvo. Y no es el debate, el intercambio es mucho más fluido. Yo voy interrumpiendo, la paro a la defensa que tiene para decir la Fiscalía, le digo a la Fiscalía, como yo mencionaba hace un minuto atrás, que en este caso la verdad no avanza para ningún lado. Tengo 3 testigos, este es impertinente, este extremo fáctico no está comprobado, este elemento del tipo no se subsume ningún elemento fáctico ni probatorio, este caso no ingresaría a juicio. ¿Qué hacemos con esto? Yo estoy adelantando permanentemente posición. No estoy diciendo si acojo o no el pedido de sobreseimiento, estoy diciéndole cuál es el rumbo de este caso. Por eso para mí el debate no es tanto de los institutos tradicionales de prórroga, nulidad, sobreseimiento, sino es desde qué caso tengo y si puedo habilitar un juicio oral o no en función de la prueba y los hechos que me presenta el fiscal. Después le asignaré obviamente una solución jurídica. Si no tiene un caso, sobreseo. Si me presenta un caso con cierta prueba y el consentimiento o la conformidad del imputado, aplico un abreviado. Pero no pensaría en términos rígidos de me dicen blanco o negro, yo resuelvo. Interrumpo a la Fiscalía, ¿qué tiene para decir el fiscal? Si tengo una duda, se lo repregunto a la defensa. Es un debate muy abierto. Esto es importante. Queda claro de que la audiencia de control de acusación no es un espacio rígido donde, por más que haya momentos, no es rígido en el sentido de que escucho a uno a otro y yo resuelvo. Y siempre metiéndome, interrumpiendo, preguntando.
por supuesto que no interrumpo permanentemente, ¿verdad? Le dejo un espacio para hablar, si me queda una duda, repregunto, chequeo lo que dice la contraparte, si tengo una duda, le pregunto al imputado o a la víctima. Si ahí me dicen que el imputado tiene un problema de consumo de alcohol o de droga, y está la víctima sentada ahí y es un familiar, yo le pregunto a la víctima, a la madre, o quien sea, bueno, ¿qué tiene para decir sobre esto? ¿Usted cree, como víctima, de que el imputado podría someterse al tratamiento de un programa? ¿Cree que lo va a cumplir? ¿Quién podría hacerse cargo? Voy dialogando. Y esta es la audiencia, cualquier audiencia previa. Sí, disculpa, la insistencia era porque realmente creo que por primera vez tenemos una discusión acerca de que una posible, como que no tendría, digamos, dos lecturas posibles, en definitiva, de la audiencia de control de acusación podría salir un sobreseimiento contra la voluntad de la fiscalía. Como que estaba generado. Bueno, el juez está llamado a ese papel. Si la fiscalía me presenta un caso con 2 testigos en un delito que incluso no tiene ningún elemento acreditado, muy pocos, la pregunta es ¿qué garantías controla el juez? En el nombre aquí, juez de entrada de primera instancia, no es el apropiado, es un juez de control de garantía. La garantía básica que estoy chequeando es la garantía del hecho. Yo preciso un hecho que, como decíamos ayer, que reúna elementos de la teoría del delito, que sea legal, culpable, lesivo y proporcional, que se haya realizado en un proceso justo, en un debido proceso, y en tercer lugar, que el acusador supere ciertos obstáculos, que es el de la teoría probatoria, que son los 3 elementos de la garantía del hecho, que es lo que dice Ferrariol y brinda luego. Eso es lo que está el juez llamado a controlar. Si yo tengo un hecho que no es delito, tengo un hecho que tiene algún vicio en el proceso, o un hecho que no tiene prueba, yo no lo puedo habilitar. Y no es algo antojadizo del juez, sino que es el papel para el cual ha sido convocado su audiencia. Claro, pero el hecho que no tiene prueba es el resultado de una actividad que nosotros no teníamos visualizada de descubrimiento del juez en cuanto a la actitud de esa prueba. Por ese lado, claro. Bueno, pasando a otro tema, porque con esto ya creo que estamos bastante completos. La autoapertura, se nos está planteando dificultades en cuanto a qué es lo que tiene que tener y qué es lo que no debe tener. Claro. Bueno, yo les contaba a Alberto, yo traje una autoapertura de Chile que me gustaría mostrarles, más que yo contarles la estructura, es más gráfico que lo mostremos, no sé cómo quieren hacer. Yo lo tengo en mi mail. Y se la puedo enviar para que lo transmitan, ¿sí? Porque es una autoapertura a juicio 2011 de Chile, está bastante bien, ahí vamos a discutir algunas cosas que se pueden mejorar, pero está bastante bien, son 7, 6 páginas de un caso complejo, no me acuerdo ahora el tipo, espero un caso de homicidio, un caso complejo, pero una autoapertura de 6, 7 páginas que solemos usar en algunos cursos nuestros y que me parece más gráfico, ¿no? Que yo contarles la estructura, aunque voy adelantando. ¿No? Bueno, si quieres lo mandamos por mail a la dirección de la asociación y ya mismo lo pueden retirar a todos los otros. Bueno, vamos a ver. Si lo tiene cada uno en su celular. Bueno, hagamos algo. Yo lo explico en función de lo que está aquí, después les llega por correo a ustedes, ¿sí? Bueno, primero y principal, el auto de apertura, más allá de las cuestiones formales, de quién es el imputado, que esto lo sabemos, está establecido en el código. El código dice claramente que debe contener el auto de apertura. Yo me guiaría por lo que plantea el código más que alguna opinión nuestra. Está bastante claro. El código no lo tengo acá, pero habla de los 4 o 5 elementos que tiene que contener. Lo central, que es el principal problema que suelen tener los autos de apertura, es cuánto debe informar sobre la prueba que ingresa a juicio. Esta es la pregunta central. El resto son formalidades que no vienen al caso y que no hay mucha discusión. Yo justamente eso es lo que les quería mostrar del modelo chileno. Les voy a relatar cómo está estipulado. El capítulo 4 de esta autoapertura se llama prueba y da cuenta de la prueba testimonial, pericial, documentos y otros medios de prueba que presentan las partes y peritos. Son 4 categorías. Por cada categoría es un párrafo simplemente. Por ejemplo, Nora, no voy a decir el apellido para
dueña de casa, domiciliada en tal calle, comuna de Quilicura, comuna de la ciudad de Santiago, tiene calidad de testigo, declarará acerca de los hechos contenidos en la acusación, en particular acerca de la existencia del hecho punible, sus circunstancias, la participación culpable del acusado, y en general acerca de todo lo que hizo, vio y escuchó el día de los hechos. Esto es lo que dice. Ahora, yo adelanté que tenía problemas. Es una descripción muy vaga, no me dice absolutamente nada. Es un problema que ocurre hoy en día en Chile. Los autos de apertura se han transformado en un copiar-pegar, y claramente, si lleva un testigo de juicio, va a declarar sobre lo que vio en el hecho, no va a declarar sobre el estado de ánimo que tenía ese día. ¿Qué debiese decir? Así como es algo muy corto de un párrafo, debería dar cuenta del principal hecho, no calificación jurídica, porque acá está pensado en términos de calificación, qué elemento del tipo va a declarar, en este caso era la autoría. ¿Qué hecho es el que va a observar? Bueno, Nora se encontraba en la puerta del supermercado el día que vio ingresar al autor de una rapiña y se encontraba a 10 metros del ingreso, en condiciones de luminosidad, porque había una lámpara enfocando en la puerta de ingreso del supermercado, esto para dar cuenta de que ella pudo observarlo correctamente, y que luego lo observó cuando el autor, Leonel González, salió del supermercado corriendo y observó el tipo de prendas que tenía, y pudo observar que tenía un suéter azul, una bufanda azul y gris, y un jean oscuro. Esto es lo que debiese decir básicamente, si yo lo que quiero en el juicio oral es llevarla a Nora para que declare sobre la observación del imputado ingresando y saliendo del supermercado. Después llevaré a otro diciendo que estaba comprando y que lo vio al imputado colocar un revólver en el pecho al vendedor, diciéndole, dame todo porque si no te mato. Pero ven cómo cambia la lógica, no es simplemente hablar de la calificación o de que va a hablar sobre lo que vio en el caso, sino cuál es el hecho central que viene a acreditar. Y eso yo esperaría de un auto de apertura judicial, que en 1 o 2 párrafos, en cuanto a los testimonios, me explique qué extremo de la calificación viene a corroborar, sobre todo para que yo pueda después en el juicio tener un instrumento para controlarlo. Recuerden de que la admisión de un testigo a veces puede ser parcial o temática. Quizás el testigo en la etapa intermedia me está diciendo que quiere declarar no solo sobre cómo vio al imputado ingresar y salir del supermercado, sino sobre el estado de ánimo de la familia del imputado porque lo conocía. Yo le digo, mire, ¿sabes qué? Voy a admitir el testimonio de forma parcial, en la etapa intermedia. Solo voy a admitirlo en función de este plazo temporal, desde el minuto 1 que él se para en la puerta del supermercado hasta el minuto 2 cuando sale el imputado. Lo que ocurre antes y después yo no lo voy a admitir para el juicio oral. Y lo mismo sistemáticamente. Por ejemplo, yo no voy a admitir al testigo para que me hable sobre el consumo de alcohol del imputado, sino que quiero admitirlo sobre sus actos de violencia en el contexto de una fiesta, si es que produjo algún tipo de delito en esa fiesta. Yo puedo admitirlo parcial o temáticamente, y yo en autoapertura, si fuese el supuesto, también le dejo constancia de eso. Si doy cuenta del hecho que va a acreditar el testigo, digo, además se admite parcialmente en función solo de este hecho. ¿Por qué? Porque si en el juicio oral ese testigo va y empieza a decir todo, yo objeto la pregunta como contraparte, cual sea ella, y lo que digo es, fue admitido parcialmente, y el juez tiene un instrumento concreto para poder controlarlo. Si no, habría que ir a la grabación de la etapa intermedia, buscar el momento en que se resolvió. Este es el sentido de la autoapertura, de limitar el objeto, pero sobre todo un instrumento concreto para que en el juicio, si sucede algún tipo de, consciente o inconscientemente, pasa mucho con los policías a veces, que se los admite temáticamente, y después van ahí y cuentan todo porque es lo que están acostumbrados, cómo fue parte cómo fue el procedimiento policial, gracias, cómo fue la relación con la víctima, con el imputado cuando se lo detuvo. Entonces, en realidad lo que nos importa es, para estos casos que inconscientemente se presenta información por fuera de lo admitido, tener un instrumento para controlarlo. Pero es una autoapertura muy sencilla, no es copiar y pegar la declaración, es simplemente decir, esto es lo central que me va a decir. Por eso la importancia de la etapa intermedia con un juez de que sepa muy bien qué va a decir cada testigo. Ven cómo esto vuelve a abonar de que el juez de garantía, el control de acusación, le pregunte, bueno, ¿qué me va a decir el testigo? ¿Qué es lo principal que aporta? ¿Qué dice la defensa? ¿Qué hecho es el que va a acreditar? Porque eso a mí me facilita después redactar el auto de apertura. Y en auto de apertura yo siempre lo discuto con las partes. Bueno, es correcto esto, lo afirman las partes, lo discuto cuando termina la audiencia, o pasan a buscarlo luego con los pecos con la secretaría del juzgado. Pero este es el sentido de la auto de apertura. Dar cuenta brevemente de los hechos que va a declarar el imputado y luego el resto de los elementos son formales
que están en el código de hecho y van a poder encontrarlos cuando lo manden. ¿Hay alguna prueba, medio de prueba, documento, audio, video, etcétera, que deban acompañarse, elevarse? No, no. Esto lo discutimos la vez anterior. Todos los medios de prueba, documentos, informes, objetos, peritaje, son pruebas de parte. Ninguno queda en posesión del tribunal. Si yo como fiscalía presento un documento, me lo llevo a la audiencia de juicio oral. Esta cuestión de la elevación, ya de por sí me genera ruido porque no se eleva a un tribunal, lo mando al tribunal de juicio, pareciera que está entre comillas. Sí, pero ve cómo esto responde al sistema tradicional. No se eleva ni se adjunta para evitar no se adjunta ningún documento. El decreto de la autoapertura se firma y se envía el caso al tribunal de juicio y ese día la parte que lleva un documento lo lleva a la audiencia y los incorpora, son documentos de parte. ¿Sí? El acuerdo, ¿a qué se refiere un acuerdo probatorio? Parece de perogrullo, pero digo, la hacemos porque tenemos algunas dificultades con eso. ¿Se refiere al medio de prueba o al hecho que se pretende probar? Lo dice el código, el artículo 2683, primer párrafo, dice, de hecho es de las mejores regulaciones de la región, dando por acreditado determinados hechos que no podrán ser debatidos en juicio. Se refiere a hechos. Si quieren mirar una regulación más precisa, está la del Código de México, que le dedica un párrafo más y explica con más claridad de que no se acuerdan pruebas, sino que se acuerdan hechos que pueden pertenecer a una o más medios de prueba. Yo puedo decir que he imputado, que mejor dicho, voy a reconocer de que hay un muerto en la causa. Y quizás ese hecho corresponde a muchos medios de prueba, muchos testigos que van a decir lo mismo, la víctima, otra víctima que va a declarar lo mismo. Por eso lo que se acredita o lo que se conviene es un hecho que puede tener base en muchos medios de prueba, pero no es en ningún momento acordar prueba. ¿El acuerdo probatorio puede avanzar sobre todos los hechos y su imputación? Si fuese así, no es un acuerdo probatorio, es un juicio abreviado. Si yo no tengo nada para discutir en juicio, tengo un abreviado, y más aún si tengo el consentimiento del imputado. Yo para ir a juicio oral, es decir, para hacer un acuerdo probatorio, tengo que tener algún punto de controversia. Si no tengo ningún punto de controversia y acuerdo todos los hechos, tengo que ir a juicio oral. Para no hacerlo tan claro, si fueran hechos muy centrales, podría ser. No hay límite en cuanto a los hechos, pero sí tiene que haber alguna controversia. Por ejemplo, no voy a discutir, la participación del imputado, pero sí voy a discutir si se trata de un caso de pandilla o de asociaciones ilícitas. Sí, yo estoy acordando algo muy grueso, pero en definitiva yo necesito algún punto de controversia. Yo estoy acordando todos los hechos en la calificación, será un abreviado incompleto y discutiré la pena, pero yo en ningún caso voy a juiciar para discutir la pena. Pero claro, sí, algún punto tengo que tener. Sí. El auto de apertura vincula al juez de juicio, es decir, hay cosas que de repente el juez de juicio discrepe con. ¿Cómo lo.? El auto de apertura. El auto de apertura es irrecurrible, ya lo dice el código también claramente, 269.1, último párrafo, acá lo tengo anotado. El auto de apertura es irrecurrible porque en realidad no debiese haber ninguna controversia con el auto de apertura, porque lo consensúan las partes en la etapa intermedia. No es una decisión unilateral del juez. Yo, como recién decía, discuto qué información aportan los testigos, lo constituye un auto de apertura, lo discuto con las partes, saneo a un dato que sea equivocado, amplío la información, la delimito, pero ese auto de apertura en principio no debiese tener ninguna impugnación, menos aún del juez de juicio, si son las partes las que la están firmando. Lo sujeta y sí, claro, por eso el juez de juicio ya le llega el caso delimitado previamente. Lo planteo como ejemplo que se dio, ¿no? Sí. El juez de juicio advierte que hay una serie de testimonios que están ofrecidos en función de algo que está sobre claramente que no hay controversia. Bueno, tendrá que la contraparte discutirlo desde la credibilidad. El juez de juicio no conoce el caso previamente. No debiese conocerlo. Es decir, que difícilmente puede hacer un juicio de valor rápidamente sobre la impertinencia de un medio de prueba. Se enterará en el examen directo cuando las
prueba de cargo se presente, y quizás él pueda decir, es irrelevante esta prueba, bueno, tendrá que hacer un juicio de credibilidad y valorar esa prueba cuando tome la decisión. Pero recuerden que no es el momento de discutir la admisibilidad del juicio oral. Quiere decir que, a ver, si te sigo en hipótesis, si se planteara en la audiencia de juicio de la defensa, no, pero en realidad, con el primer testigo que declaró sobre esto, las dos partes que estamos todos conformes, se podría prescindir de los testimonios que ya están, digamos, incorporados en A ver, uno esperaría de que esto no suceda, de que no lleguemos al juicio y que las partes se den cuenta de que hay pruebas que es impertinente. Siempre ven porque yo en la mañana decía la etapa intermedia y la audiencia central del proceso, para llegar a acuerdos que antes no se lograron o para evitar que en juicio discutamos la admisibilidad. Si hay una prueba irrelevante entre el auto de apertura y el juicio oral, yo esto no lo he visto, la verdad, pero por eso yo en el café les decía, no pensemos de la excepción porque uno suele pensar en estos cursos, decir, bueno, ¿qué pasaría si, o pasó una vez en todo el país? Sí, lo podemos atender, pero no es la regla esta. La regla debe ser de que yo en una etapa intermedia firmo el auto de apertura y esto va a juicio, y si tengo algún cuestionamiento, alguna prueba que es más o menos débil, eso siempre va a ocurrir. Hay pruebas que es más débil, que es un testigo que es medio gris, que me aporta información, pero no del todo. La contraparte tendrá que ser mucho más inteligente en atacar su credibilidad, y en el contraexamen decir, esta prueba no aporta nada, este testigo no es creíble porque estaba a 15 cuadras del supermercado, no es creíble porque él lo vio en condiciones de muy baja luminosidad, no es creíble porque estaba bajando la cabeza cuando estaba produciendo la rapiña, pero yo no estoy discutiendo desde la visibilidad, no discuto ya si es o no una prueba pertinente. Critico que es un elemento de muy baja credibilidad, que aporta información débil. Y la verdad es que si esto sucede en el juicio, el juez de juicio no va a decir, no admito la prueba, le asignará menos valor probatorio. Ya esta prueba, la verdad, no la voy a tener ya en cuenta, o no la voy a tener en cuenta. Y la contraparte tendrá que hacer muy bien su contraexamen para dejar en evidencia de que ese testigo vale muy poco. Pero ven como el debate ya es otro, no estoy discutiendo admisibilidad, no debiese ocurrir. Sí, pero ha ocurrido. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que las partes se pusieron de acuerdo antes de la audiencia de juicio en... No, es que en realidad no hubo un control, supongo que lo que ha ocurrido es que no hubo un control adecuado en la etapa de acusación, y en cuanto a que había prueba testimonial, por ejemplo, que no tendría sentido producir porque no hay, no había discrepancia, no hay, con el hecho que es así. Bueno, pero esto va a ocurrir generalmente, no es algo excepcional, va a ocurrir de que uno admite una prueba, yo antes decía, frente a la duda de ilegalidad, la excluimos, frente a la duda de pertinencia, la admito. Y si yo admito una prueba teniendo dudas, y esto es muy común, nunca un juez va a decir, tengo claro el caso, lo admito, todos los testigos son perfectos. Hay testigos que son más débiles. Cuando ingresa al juicio oral, ya este debate de para qué ingresó al juicio, bueno, es parte también de jugar en un proceso que se basa en la credibilidad de la prueba de las partes, de cuestionar el tipo de peso probatorio que tiene. Esto es natural. La base del sistema adversarial son dos historias en una historia más convincente que la otra, hay testigos que convencen más, hay testigos que quizás no son tan controvertidos, hechos que son grises, pero cuando ingresa al juicio oral ya el punto no es discutir si era admisible o no, es discutir cuán creíble es. Y ya ahí la lógica de trabajo de todos los actores, del juez y las partes es otra. Ya es pensar cómo yo le presento al juez una hipótesis creíble. A un testigo podrá ser menos creíble, esto que en teoría de la litigación se llama reconocer mis deficiencias o mis puntos débiles. Todos van a tener puntos débiles en su caso, la fiscalía o la defensa. Si yo reconozco un punto débil, trato de matizarlo con otra prueba, trato de adelantarlo en el candidato de apertura. Si tengo un testigo, como este caso que menciona Alberto, que es un testigo que la verdad no aporta mucho, o es sobre un hecho sobre el que no hay controversia, yo puedo adelantarlo en la apertura y decir, bueno, va a venir un testigo que va a aportar este dato, si bien no es información muy sólida, yo adelanto el punto débil, no estoy diciendo voy a excluirlo porque no tiene valor probatorio. Lo presento desde otro lugar que es desde la credibilidad que tiene. Y si es un punto débil, como va a ocurrir, lo puedo adelantar y presentarlo para evitar que la contraparte me ataque luego. Por ejemplo, la Fiscalía quiere proponer 5 testigos policías que participaron de un procedimiento policial, un allanamiento, etc. Y la defensa, no hay ninguna objeción. No hay ninguna objeción de parte de la defensa en cuanto a la regularidad del procedimiento. Esos testigos, el juez en el caso de contraacusación, ¿qué debería? Preguntarle, ¿qué aporta de su policía? Nada. La Fiscalía cuéntenos. Bueno, sí, la Fiscalía es la regularidad del procedimiento. La defensa, Cuéntenos cómo fue el procedimiento. aunque la defensa diga, no hay
No hay ninguna objeción de la defensa en contra de la regularidad. A ver, yo como juez, lo que preciso es siempre tener el control de la audiencia. Por más que la defensa me diga, no tengo nada para cuestionar, yo necesito saber por el auto de apertura, para saber de qué información se trata, qué es lo que va a decir los 5 policías. En vez de 5, puedo llevar 3 al juicio, mucho mejor. Si él me dice que los 5 estaban haciendo la ronda policial en conjunto, los 5 vieron lo mismo, y ninguno tiene información disímil al otro, digo, aplicaría, bueno, a ver, defensa, por más que usted no tiene nada para decir, no es parecería mejor que en vez de 5 sean 2. Yo apuesto que la defensa va a decir que sí. Creo que la defensa diría, la verdad, en vez de perder 2 días, prefiero perder 5 en el juicio. Seguramente el día que sí. Yo no estoy diciéndole lo que tiene que hacer la parte. Yo estoy llevando, recuerdan este modelo del juez francés que decía, llevo el problema, se lo tiro a las partes. ¿Creen que 5 en vez de 5 pueden ser 3? 2 no podrían decir exactamente lo mismo en vez de 5. Y abro el debate con las partes. Y yo de esto estoy convencido, muy posible que las partes digan que sí. Es difícil que una parte se obstine y diga, la verdad quiero 5. Bueno, si quiere 5, vayan los 5, pero es muy difícil que se obstine y digan, los quiero igual. Y si eso ingresa al juicio oral, ¿cuál era tu pregunta? A ver, que ingresa al juicio y... Sí, que en el juicio oral se advierte con eso y ya... Ah, bueno, sí, lo dijimos, claro. Sí. No, otra pregunta se ha formulado es si existe posibilidad en la audiencia del juicio, o antes, pero en el juicio creo que debe ser más crítico, modificar testigos, es decir, cambiar uno por otro, no puedo ir A ver, ocurre mucho con los policías eso. El policía que no puede ir a la audiencia de juicio oral y mandan a otro. Cuando uno firma el auto de apertura a juicio oral y la fiscalía presenta el caso es porque sabe que esas personas van a poder declarar el juicio. Podrá ocurrir que excepcionalmente uno no pueda ir, pero insisto, no pensemos desde la excepción. La regla es que si el fiscal presenta 10 testigos en la etapa intermedia y 10 son admitidos u 8 son admitidos, sabe claramente de que esos testigos van a ir a un juicio y van a declarar, porque lo habló previamente con ellos, porque les preguntó, porque les dijo, miren, un juicio oral significa esto, más aún a la víctima le dijo, si vamos a un juicio oral a la víctima vamos a tener que declarar y contar todo nuevamente. Uno esperaría de que no haya un cambio en los testigos. Por eso hacemos una audiencia de etapa intermedia y por eso firmamos un auto de apertura juicial, para delimitar claramente quiénes van a ir a juicio. Después podremos ver la fecha del juicio cuando es, para que acomode las partes, es una cuestión administrativa, pero en principio no puede cambiar un testigo. Si yo creo que el testigo como fiscalía es muy poco creíble. Yo en etapa intermedia digo, este testigo tiene que ser admitido, después lo cambio, ¿desde qué lugar planteé que era diferente para mi teoría del caso? Y también debajo de toda esta discusión, que no lo estamos diciendo quizá con tanto énfasis, hay una cuestión de credibilidad de las partes. El sistema adversarial, y esto no es por simplificarlo, descansa en una lucha de hipótesis. La defensa me dice blanco, el fiscal me dice negro, son 2 historias que yo nunca voy a poder realmente controlar que existió, porque no tenemos posibilidad de saber la verdad histórica de ese caso. Asigno credibilidad a uno o a otro. Si a mí la fiscalía, como decíamos antes, me presenta acusación por blanco y por las dudas me presenta negro, y además me dice, presento un testigo y después lo puedo cambiar, difícilmente esa fiscalía le vaya a ir un juicio oral. Y no es un tema procesal, sino estratégico. Cuando discutamos en la tarde litigación en juicio oral, vamos a ver que muchas de las discusiones tienen que ver con esto, con cómo diseño estratégicamente mi caso y logro presentarlo sólidamente para que el juez de juicio diga, ¿sabes qué? Es un paquete bien sólido, no tiene ningún tipo de fisura por ningún lado. Presentó una sola acusación, le trajo el testigo que me tenía que traer y el testigo dijo lo que tenía que decir. Ese es el juego del sistema también. Si comienzo a admitir estas pequeñas concesiones de cambiar el testigo, cambiar la acusación, difícilmente. Bueno, pregunto en voz alta, ¿un juez le daría lugar a un fiscal que está cambiando su hipótesis, que está cambiando el testigo? Difícilmente ocurre. Bien, las preguntas que teníamos ya están. Bueno. Entonces habilitaríamos ahora las preguntas de ustedes y los de quienes están siguiendo por el tiempo. No sé si tenés alguna ya, no sé si quería hacer alguna pregunta con la cuestión aquella del... Así que, adelante. En materia de acuerdo probatorio,
en materia de acuerdos probatorios, el 271, punto 1, señala bien claro que la prueba deberá producirse en la audiencia de juicio, no resultando válida la incorporación como prueba de actuaciones realizadas durante la investigación, ¿sí? Salvo, y acá hay una excepción, las que se hayan cumplido con la regla de la prueba anticipada o que exista acuerdo de partes. Está abriendo una puerta para incorporar en juicio de pronto un audio que se haya recabado en la investigación preliminar, si las partes lo entienden conveniente. Bien, bueno, un tema del que no hablamos, José, es el de la prueba anticipada. Lo que no lo hablamos en el sentido de que admitimos en la etapa de investigación de que algunos testigos que están muy enfermos o que tienen que viajar, excepcionalmente anticipar la producción de pruebas. Eso por un lado. Ahora, lo último que vos mencionás es la idea de la prueba acordada por las partes. Sí, es confuso, hay que reconocerlo. Yo creo que remite a otra cuestión, remite a los acuerdos probatorios, en el entendido de que la denominación de acuerdo probatorio es confusa de por sí. Entonces yo creo que no es una cuestión de remitir a un testigo directamente, es decir, hay ciertos hechos que voy a acordar, que son las convenciones probatorias, y que yo no voy a volver a discutirlos. Yo no entiendo por ahí, sí, Graciela. Sí, justamente, yo quería, porque este artículo ya lo discutimos el mes pasado, pero Sí. cuando tú estuviste, yo me quedé dando vueltas con esto, porque en función de esa última frase que dice, o que existe un acuerdo de partes, se ha entendido en algún caso, si me lo han relatado bien, porque no me llevó al tribunal, que por ejemplo se admitió por acuerdo de partes que incorporar el protocolo de autopsia en lugar de que el perito fuera a declarar a la audiencia. Y creo que hay una lectura razonable de esta última parte del artículo diciendo que la prueba se diligencia en audiencia. No se diligencia en audiencia cuando se regula, cuando hay prueba anticipada o porque existe un acuerdo de parte porque no se prueba eso. Claro. Creo que va por ahí y no porque traigo el documento o traigo, porque si no también puedo traer la declaración escrita, un acta que se hizo. Entonces creo que eso no es lo que está regulando. Creo que es una redacción rara. Creo que ahí tenemos una interpretación personal. Así como rara también la regulación de las convenciones probatorias. No le dice llamarse convenciones probatorias, sino convenciones fácticas, de acuerdo a hechos. En esa línea, de que ya partimos con una confusión en la convención probatoria, creo que también se traslada esto. No es prueba que acuerdan las partes, son los hechos que se acuerdan, que tendría mucho sentido en el contexto del artículo. No se va a discutir hechos que se han acordado previamente. Hola. Bien, yo estoy ejerciendo como juez de adolescentes en Montevideo, ¿sí? Quizás ya lo sabes, pero en Montevideo sí tenemos especialización, o sea, hay jueces juzgados de adolescentes, en el interior no, son los mismos jueces penales que tienen la competencia para adolescentes. El tema es el siguiente, nosotros no tenemos habilitado el proceso abreviado en adolescentes. Entonces, tenemos sí el pase a juicio oral muy a menudo. Lo que hemos visto en la práctica, que además quizás también lo sabes, pero nosotros tenemos como preceptiva la privación de libertad en casos de algunos delitos y para mayores de 15. Entonces, obviamente, con un sujeto en desarrollo tenemos que ser totalmente cuidadosos, ¿no? Mucho más cuidadosos, y bueno, voy a garantizar cuidar mucho más las garantías. Lo que ha pasado, todos estos planteamientos que te hizo Alberto, los hemos visto todo el tiempo. O sea, no son la excepción, sino todo lo contrario. Y lo que yo te pregunto desde mi punto de vista como juez, porque realmente a veces siento que tengo mucho más exigencia que en el proceso inquisitivo, porque termino teniendo que controlarme, porque ese sistema adversarial como está planteado, este proceso acusatorio, no está funcionando como debería funcionar. Entonces, como nosotros no tenemos que sacar el chip, que creo que todos los jueces lo hemos hecho, lo celebro eso, el chip del proceso inquisitivo, bueno, en definitiva, dejamos, en mi caso, a un adolescente, un sujeto de desarrollo, a merced de lo que hagan las partes, ¿no? Y sobre todo con esto que te decía, la privación de libertad preceptiva. Entonces, lo que sí que hacemos en la práctica
entre algunas de las cosas que recuerdo que se hablaron, es la audiencia de control de acusación, en la manera que tú la planteas, y comparto la importancia que tiene, es una de las audiencias que las partes han intentado sobrevolar. Hacerla en pocos minutos y hacerla por arriba. Es así. Ahí ya hay una súper exigencia para el juez, cueste lo que cueste, para que realmente tenga esa presentación que tú nos hablas. Y la pregunta que te voy a hacer, porque estoy en comentarios, en la introducción, la pregunta concreta que te voy a hacer es, en la audiencia de juicio, cuando yo recibo un expediente con el auto de captura, y en la prueba, por ejemplo, en el ofrecimiento de la prueba testimonial, solamente me mencionan 10 testigos, digo solamente no por el número, sino porque me mencionan a los 10 testigos con determinados datos personales, y más nada, no tengo la menor idea sobre lo que van a declarar, cuál es el objeto de cada declaración, ni nada, porque eso no aparece en lo que me remiten a mí. En ese caso, más allá de planteárselo a las partes y poder promover el debate, me ha pasado también que en definitiva, cuando eso se promueve, terminan renunciando, ¿no? Y me ha pasado también, o lo he visto también, no debería hablar en personal, he visto también que de repente llega a la audiencia general, la defensa dice, por ejemplo, tenemos un caso, un ingreso a supermercado, una rapina, está la afirmación, en la afirmación no se ve nada en la cara, el adolescente que hace 2 o 3 meses está en libertad, porque estamos hablando de los juicios orales en adolescentes, cambió, porque ahora como está privado de libertad engordó, o sea, no tiene nada que ver con la imagen que tenemos, tiene un tatuaje en la mano, no se le ve ese tatuaje en la afirmación, pero en definitiva confiesa, dice que sí que se ve que está ahí. Y la defensa propone, bueno, ya que confesó, y tenemos esa afirmación así, le propongo al fiscal dejar sin efecto la citación de la víctima y de los testigos. ¿No? Es el resto de la prueba que quedó incorporada. Yo no voy a comentarte cómo terminó eso, es un caso en trámite todavía, pero te planteo, ¿qué pasa en esos casos en que la fiscal, la respuesta es, no sé qué opina el juez, o bueno, sí, capaz que sí, que podríamos estar todos sin efecto. Ese es el caso. Yo, juez, ¿qué haría? En etapa intermedia está bueno. En el juicio. ¿Se entendió? Sí, sí, perfectamente, sí. A ver, es bien enredado el caso, es bien enredado. Yo tiendo a ser muy flexible cuando pasan estos casos. Tampoco uno tiene que ser dogmático del sistema y cerrarse opciones cuando las partes están de acuerdo. Si yo empiezo el juicio oral, siguiendo tu ejemplo, y me plantea la defensa que quiere el abreviado, ¿no? Ese es el caso. ¿Qué planteaba? Simplemente planteaba que quería recibir la prueba. ¿Y la fiscalía qué dijo? ¿Qué opinara yo? La jueza. No, bueno, que eso no es así, ahí tienes un problema. Sí, bueno, pero yo, sí, bueno, pero bueno, puede ser. Yo primero tengo que saber lo que dice el acusador. ¿Qué pretende el acusador con este caso? A ver, la defensa me está diciendo que prescinde de la prueba. ¿Qué fiscal hacia dónde quiere ir? No puedo admitir en ningún caso que me traslade a mí el problema. Sí, bueno, pero lo común hay que volverlo regla. A pesar de que sea común, sí, bueno, pero para eso estamos llamados a ser jueces también. Yo antes lo decía, hay que empujar a los actores a que estén en su justo sitio. Si a mí la fiscalía me dice que opine yo como jueza, el titular de la acción es el Ministerio Público. A ver, Ministerio Público, ¿usted quiere seguir con este caso? No tiene la posición de la defensa. ¿Qué tiene para decir el Ministerio Público? Yo en ningún caso puedo decir que me devuelva a mí la pregunta. Tiene que opinar, por muchos motivos que todos conocemos, de qué significa la acusación, que sin acusación yo no puedo tener ningún tipo de contradicción. Así que yo primero diría eso. Ahora, segundo, suponiendo de que la Fiscalía hace lugar al planteo de la defensa. Seguimos el ejemplo que estamos en un juicio, la defensa no quiere presentar prueba, el fiscal está de acuerdo con ese caso, yo podría terminar el caso en ese primer momento de la audiencia sin seguir. ¿Cómo? Bien. Por eso,
Por eso, a ver, yo vuelvo siempre a lo mismo, si la Fiscalía me está planteando un caso, la defensa quiere No, lo que renunciar a su planteó, perdón, prueba. sí, es que la defensa plantea renunciar a la prueba que ofreció la Fiscalía. ¿Es el cómo renunciar a la prueba? Bueno, renunciar es el término, pero a ver, explíqueme un poco más por la manera los términos. Una parte renuncia a la prueba y la otra. Y sigue la prueba propia. No, es algo que pasa también bastante civil en la regla del CPP. Creo que está admitida, que se va a diligenciar en la audiencia, las partes en determinado momento ya está con lo que se diligenció, nosotros nos damos por satisfechos y que se falle en función de esto. O sea, en el caso que plantea ella es, la Fiscalía ofreció una afirmación, ofreció un testigo, pero la defensa dice, bueno, ya que el adolescente confesó, se reconoce la afirmación, no dice más nada, porque ya se da por satisfecho, como que está aprobada la responsabilidad con la prueba. Claro. En el juicio, sí. A ver, no es un gran problema tampoco, no lo veo como un gran problema. Si ahí están diciendo, pensé que era más enredado, pensé que la defensa renunciaba a su prueba, por eso me enredé. No lo veo como un gran problema. Si me están diciendo de que en el marco de la audiencia han llegado, no debería ser la regla, insisto, pero ya que estamos en el Frankenstein, nos quedamos ahí. Me están diciendo de que no van a escuchar testigos porque no los quieren escuchar, no hay nada para decir, hay acuerdo de parte, pero siempre la Fiscalía me dice, quiero presentar la prueba, se acaba el debate. Por eso en ningún caso te pueden poner a vos en lugar de decidirlo. Si la defensa no quiere contraexaminarlo y la Fiscalía quiere hacerlo, es prueba de cargo de la Fiscalía, ahí se acaba el debate. Si a mí la Fiscalía, por eso yo ponía este supuesto que es una hipótesis, me dice, tampoco quiero contraexaminarlo, y la defensa no tiene ningún tipo de objeción, yo no produzco las pruebas. Por eso no me parece tan enredado. Si las dos partes están de acuerdo que no van a producir la prueba, ahora, si una me dice que sí, termina ahí el debate y la produzco. No, el definitivo era que en el juicio oral yo podía empezar a habilitar. A ver, en el juicio oral, en Estamos hablando principio... del juicio oral. Sí, yo lo sé, pero en principio, cuando uno... Parece que soy insistente en la misma idea, pero es importante dejarlo claro. Cuando yo firmo un auto de apertura a juicio, tengo bien claro qué quiero hacer. Y yo veo un juicio oral y una parte me renuncia a la prueba, tengo un gran problema con esa defensa. No puedo decirle simplemente que acepto la petición. Yo decir, mire, usted está haciendo perder el tiempo a mí y a juez de garantía. Lo digo porque esto yo lo he visto en muchos sistemas que comienzan a partir, donde todavía no está muy aceitado el sistema, en Ciudad de Buenos Aires pasó mucho, en donde, por ejemplo, los jueces pasaban esto mismo, hacían un juicio y en la mañana renunciaban al juicio y decían a un acuerdo. Por más que estaba impedido por el código, acordaban, no, mejor nunca conversamos antes. Bueno, hay que sentarse con muy buena predisposición y decir, mira, no vamos a perder el tiempo. Además aún cuando se conocen entre todos. Saben muy bien quiénes son los fiscales, los defensores, suelen ser los litigantes que más o menos están siempre en tribunales. El ejercicio también es muy pedagógico, de sentarme en la audiencia, o tomar un café con los que me dan la audiencia y decirles, miren, esto no puede volver a suceder, no podemos fijar un juicio con 10 testigos y que todos renuncien a la mitad. Lo puedo emitir una vez, 2 veces, 3 veces, pero yo la 4ª vez, si el defensor viene y me plantea esto, yo lo pongo un poco sobre las cuerdas en el marco de la audiencia. Y también al fiscal. Están diciendo de meter un caso y después vamos a cortarlo por la mitad, o ya lo dijo la audiencia, convocamos a los testigos. Los testigos tienen que estar ahí afuera de la audiencia. Están convocados, tenemos que reservar la sala de audiencia para 2 horas, cuando sabemos que la sala de audiencia es un valor muy preciado. Es un recurso muy difícil de tener. Están diciendo de que vamos a perder recursos a la audiencia, víctimas o testigos citados que no van a declarar, mi tiempo, el tiempo de ustedes acá, no es simplemente decir, bueno, no, hay que poner sobre las cuerdas a las partes. Y si no, bueno, comenzar a hablar en otros ámbitos. Pero no me parece que sea simplemente una cuestión de qué ocurre. Debes hacer la excepción. Si ocurre, bueno, y no hay objeción de parte, ponerlo en discusión, hablarlo fuera de la audiencia, discutirlo, que forma parte de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa. No tiene ningún sentido convocar una audiencia y después acortarla por la mitad. Ya tenés un problema en la etapa intermedia claramente, como dijiste un caso, que la mitad de ese caso, o 3/4 partes, no se iba a discutir. ¿Para qué lo dijiste? Y ahí volvemos siempre a lo mismo. Si el fiscal no tiene claro el caso que va a llevar a juicio, sea de adultos o de menores, bueno, habrá que replantear también la política de persecución del Ministerio Público. Si lleva un caso a juicio oral, pareciera que vamos como algo natural, pero ir a juicio oral es un enorme costo para el sistema. Hay estudios científicos que dan cuenta de lo costoso en lo económico que es ir a un juicio oral.
y después denuncia ese caso. Bueno, a ver, Ministerio Público, ¿cómo es posible esto? De llegar a un juicio oral con el costo que tiene y que después renuncia al caso. Y que la defensa no lo haya advertido en la etapa intermedia que no le importaba esa prueba. No puede ser. Además, esto con 2 años de investigación como más. Una defensa recién se da cuenta en el juicio de que esa prueba no le importa. Como mínimo fue una defensa deficiente. Estoy siendo muy indulgente con este término. Hay que decirle a la defensa, usted en la etapa intermedia no se dio cuenta de esto antes. Y esto ya es una función extra procesal, es una función pedagógica de construir el sistema por fuera de la audiencia, sentarme con los litigantes, hablar entre jueces como están haciendo ahora. Gindar siempre dice que se construye con pico y pala el sistema. Y en realidad es esto. Si tengo un problema de esta naturaleza, como mínimo es sentarme a discutir, esto no puede suceder, bueno, en fin. Una pregunta que... Hola, yo tengo otra pregunta, ¿no? No puede. Yo no soy juez ni fiscal, soy defensor particular de justicia, pero tengo un problema respecto de algunos delitos, en este caso de violencia doméstica, en el cual la Fiscalía, por la recomendación, no puede llegar a una suspensión condicional, y el único elemento, digamos, que tiene respecto de la alternativa al juicio oral sería el proceso abreviado. Pero en los casos que me han presentado a mí, son casos en los cuales no hay porque la violencia doméstica se da en la intimidad y las partes generalmente, después de que hay determinadas denuncias, determinados órdenes de acercamiento, vuelven a convivir y la pareja se construye, ¿no? Les pasan a convivir y después sigue adelante porque no puede aplicar el artículo 100 su oportunidad y tampoco puede, tiene que seguir, o sea, tiene que seguir adelante. O sea, esa es la respuesta que me han dado. O sea, tiene que seguir adelante. Yo, una salida para el juez, por ejemplo, para el caso, puede ser que en la audiencia con la posición el juez ponga el tema del sobreseimiento porque no tiene un caso, en definitiva, porque las partes se construyeron la pareja y bueno, se da ese contexto en el cual el fiscal tiene un hecho denunciado, que tiene una declaración de la víctima, quizás no tenga la declaración del imputado, porque el señor declarado después la tenga efectivamente, pero después la pareja se reconstruyó, o sea, en una base distinta de la que tiene el fiscal, pero el fiscal no tiene otra opción que seguir adelante. Yo como defensor le digo, ¿cómo voy a abreviar si en realidad, que además el abreviado supone ahora, por la nueva reglamentación, cumplimiento efectivo de este tipo de delitos? Claro, estoy ahí, constatado. Bueno, está muy bien la pregunta, porque de hecho no es un problema que se da acá. En otros países, de hecho, ya han incluido en los códigos procesales la imposibilidad de salidas alternativas en caso de violencia de género. En Argentina hubo un fallo en la Corte Suprema diciendo esto, el fallo Góngora. En otros países son resoluciones del fiscal nacional. Acá que no es una instrucción, ¿no?, de la Fiscalía. Indistintamente, que sea una regulación legal, una instrucción fiscal o una resolución, un fallo de la Corte, yo no soy muy amante de limitar la procedencia de estos institutos en cualquier delito. Primero y principal porque cada salida alternativa se discute en función de ese caso concreto. Yo no puedo vedarle la procedencia de las medidas en todos los casos porque ninguno es igual a otro, básicamente. Y más aún, como decís vos, en casos de violencia de género, donde yo tengo elementos muy subjetivos del tipo de relación, de la convivencia. Yo otro día en Chile, el lunes, estábamos trabajando con fiscales argentinos, vimos una audiencia de violencia de género, donde, por ejemplo, el hombre era el sustento económico de la familia y tenían hijos, y él, si firmaba un abreviado o si iba a prisión, había un problema que lo excedía a él, porque él mantenía el colegio de los chicos, él pagaba, sostenía la familia, tenía la casa, y la mujer planteaba esto en la audiencia también, ¿cómo hacemos para conciliarlo? Es decir, que vedar de por sí la procedencia, a mí no soy muy amante de ese formato. Ahora, ¿qué ocurre en la situación que vos describís? Donde la Fiscalía tiene una instrucción general, si no tengo mal entendido, ¿no es cierto?, en donde impide que esto, se acuerden salidas alternas o reparatorio, o suspensión condicional o mediación extraprocesal en casos de violencia de género. En principio, lo que uno pensaría es que esa instrucción no aplica rígidamente, es decir,
no significa que en todos los casos haya que hacer. Siempre hay excepciones. Las instrucciones generales son generales precisamente porque admiten algún tipo de excepción. Son lineamientos de trabajo, es decir, vamos a priorizar. De hecho, los colombianos hablan no de instrucción general, sino de priorización, que me parece mucho más claro. Voy a priorizar que en los casos de violencia de género voy a ir a juicio oral o voy a condenar abreviadamente, pero en casos excepcionales yo puedo presentar, en caso superior a la fiscal nacional, una excepción donde yo puedo aplicar una salida alternativa. El caso que menciona el compañero, en donde hay acuerdo de parte, más allá de, no voy a entrar en esto porque es un caso muy sensible, donde, bueno, hasta dónde la mujer también decide libremente, eso lo dejo a un costado porque depende de cada caso, de chequear hasta dónde la víctima lo hace libremente. Sin perjuicio de esto, si hay algún tipo de acuerdo de parte, y la mujer está diciendo, la víctima está diciendo, que no quiere condenar abreviadamente, que no quiere ir a juicio oral, a mí como mínimo me parece de que después tiene que escuchar a la víctima en la audiencia, y hablar con ella en la audiencia, preguntarle cómo tomó la decisión, conocer más la situación familiar que tiene, cómo se relaciona con el imputado, si está ocurrido previamente, si hay algún programa de tratamiento, es decir, más allá de la cuestión jurídica de si procedo o no la salida alternativa, comprender el entorno del conflicto de la mujer y tratar de encontrar una respuesta, sobre todo tratando de evitar el juicio oral, primero porque la principal interesada no lo está promoviendo, y segundo porque no va a resolver el problema de origen. Esto tenemos que decirlo, ir a juicio oral no resuelve. Sí resuelve en caso de connotación pública, donde yo quiero transmitir un mensaje, pero un caso de violencia doméstica o de género, en donde lo que estoy buscando es que esa persona no vuelva a ser agredida o violentada, bueno, en definitiva la respuesta tendría que ser un poco más compleja. Así que yendo a la respuesta de qué hacer en la etapa intermedia, ahí me parece que el trabajo primero es del Ministerio Público. Si yo tengo como fiscal, tengo mi principal clienta diciéndome que no quiere ir a juicio ni condenar, pero tiene un conflicto de violencia con su pareja o con otra persona, bueno, como mínimo, como Ministerio Público, la respuesta a mi cliente tiene que ser mucho más compleja que simplemente ir a una audiencia y llegar a juicio. Trataré de encontrar algún mecanismo para que el imputado resuelva esta situación de conflictividad, para proteger a la víctima, para aislarla, para garantizarle algún ingreso económico, buscarle alguna solución. Esto es lo primero que haría un fiscal, pensando en que el Ministerio Público gestiona el 100% de los conflictos, pensando, como dice Binder, de que no solamente reacciona a un delito, sino que lo previene o lo disuade. La política de gestión de conflictividad en un Ministerio Público adversarial es reaccionar, es decir, investigar, pero también prevenir o disuadir. Si a mí la víctima me está diciendo que no quiere ir a juicio oral, pero es probable de que esto vuelva a suceder, dentro de mi política de gestión del conflicto en el Ministerio Público voy a actuar para prevenir de que esto vuelva a suceder. Y ven que la respuesta es mucho antes que la audiencia de etapa intermedia, tiene que ver con la respuesta que le doy a mi clienta dentro de la fiscalía. Y cuando voy a la audiencia de control de acusación, si el fiscal no lo hizo, como juez de garantía, empujo, como venimos diciendo, empujo al Ministerio Público para que realice esta acción, o como mínimo escucho a la víctima. Pero me parece central de que si no tengo consentimiento de la víctima para ir a juicio o para condenar abreviadamente, lo hagamos porque sí. Me parece que la respuesta es mucho más compleja. No sé si va por ahí la pregunta que hacía. Estamos en una discusión WhatsApp ahora con el tema del plazo para el abreviado. Es decir, ¿hasta cuándo se puede plantear el procedimiento abreviado? Hay dos normas que aparentemente serían contradictorias, una que dice que hasta que haya sentencia ejecutoriada y otra que dice hasta la audiencia de... hasta el plazo que para la aplicación. Entonces ahí se está sobre seguimiento. ¿O solicitar sobre seguimiento? Sí. Bueno, pero digo, el 120, ¿cuál era? 129. El 129 dice punto 1, en cualquier estado de proceso anterior a la sentencia ejecutoria podrá el Ministerio Público desistir de acción penal solicitando el sobreseimiento. De ahí se infiere que ese sería el momento último donde se podría plantear el procedimiento abreviado. Y ahí, a partir de eso, se está planteando. Entonces los jueces, todo lo que es el juicio, en ese caso, lo tendría sentido, ese sería el momento. Por ese artículo no se refiere al abreviado. El abreviado es una condena, no es instalar el sobreseimiento.
Son dos cosas completamente distintas. No, pero lo que pasa es que hay una revisión que si el abreviado se puede plantear hasta el plazo para auxiliar acusación o solicitar sobrecimiento. Entonces, como está esta norma que dice que puede solicitar el sobrecimiento hasta la que antes sentencia de culpabilidad, a ver. Más allá del detalle del artículo, ¿cuál es el sentido de una salida alternativa de un abreviado? El primero principal es que yo tengo hasta la autoapertura a juicio para resolverlo. Ese es el último momento para proponerlo. Yo les cuento el caso de Argentina, que esto se discutió y es un enorme problema que tenemos. En Argentina el abreviado y la suspensión condicional, que se incorporó en el 94, se metió en un contexto de un sistema escrito. No se regula momento límite para discutir abreviado y suspensión condicional. Puede ser incluso hasta el alegato de clausura de juicio. ¿Cómo opera el sistema cuando uno desregula los límites máximos? En Argentina hemos llegado a la locura, en la ciudad de Buenos Aires, la justicia nacional. Hicimos un estudio ya hace un tiempo, pero apuesto que sigue igual, en donde del 100% de las audiencias de juicio que estaban agendadas en la ciudad de Buenos Aires, cerca del 80 al 85 fracasaban en la mañana o el día anterior porque las partes acordaban juicio abreviado o suspensión condicional. ¿Qué está detrás de este número frío? Que el incentivo que tienen las partes cuando no tienen un límite máximo para abreviar o para salidas alternativas es empujarlo para el juicio oral. Se comienzan a relajar los incentivos para que las partes dialoguen previamente, lo que dicen es, bueno, si hacemos un juicio total, podemos acordar el día anterior o esa mañana. No digo que ocurra así, estoy generalizando, por supuesto, hablo de los incentivos que nos daría esta interpretación. Llegar al juicio oral y no estar pensando, como recién decíamos, en un juicio oral donde yo estoy seguro de lo que voy a hacer. Porque el fiscal, si va a pedir un juicio oral, digo esto porque si no pareciera que el juicio es una alternativa, pero uno lo puede reemplazar por otra. Si yo voy a un juicio oral como Ministerio Público, lo tengo claro desde el minuto 1 de mi investigación. Yo lo decidí cuando formalicé, o por lo menos estoy mirando para ahí. Yo formalizo y digo, este caso lo quiero llevar a juicio por diferentes motivos. Uno, porque es la prioridad de la institución en su política de persecución. Dos, porque me interesa hacer una estructura compleja. Tres, porque quiero mandar un mensaje de impacto público, decir, llevé a esta persona a juicio oral y la condené. No es una decisión menor ir a juicio oral. Yo voy a un juicio oral y estoy abreviando el día anterior o la mañana. Como mínimo no tengo claro mi plan de investigación, como mínimo no tengo claro hacia dónde va a ir el Ministerio Público. Yo debiese saber en qué delitos, en qué supuestos, en qué tipo de hechos voy a llevar el caso a un juicio abreviado. Esto lo menciono en el caso de Argentina porque es el incentivo subrepticio cuando uno no regula momentos para tomar decisiones. Yo comienzo a desregular los momentos, como ocurre en algunos países con el principio de oportunidad o las salidas alternativas, automáticamente se comienzan a relajar los trabajos de las partes. Y esto no es en lo personal porque uno se relaje, sino porque es el incentivo que envía el sistema. Es decir, comienzo a investigar, pero la verdad es que yo podría el día anterior al juicio, o ese día acordar abreviadamente, o plantear una salida alternativa. Cuando uno comienza a ponerle momentos, uno no, como el código, tal como hace el código aquí, establecer momentos para la toma de decisiones. Yo sé que cuando recibo el caso de la Fiscalía, lo primero que hago es saber si aplico facultad de no investigar o principio de oportunidad. Y cuando formalizo, lo primero que hago es discutir con la defensa si tengo un acuerdo o no. A esto apunta el sistema. Por eso siempre decimos que es como un embudo. Yo recibo todos los casos y comienzo a tomar decisiones. Y cuando voy a juicio me queda solo una opción. Estoy pensando estratégicamente en el juicio, no estoy pensando en acordar abreviadamente antes. Si lo quiero hacer, tengo la etapa intermedia. Por eso la etapa intermedia, el debate no tiene que ser formal. Si el debate es formal y el juez no promueve un debate activo, es muy posible que las partes en el juicio se den cuenta de la debilidad de su caso y quieran hacer un juicio abreviado. Y tendría sentido. Pero ve cómo todo nos lleva a una etapa intermedia, donde el juez lleve a las partes a discutir cuán pesados son sus casos. Si yo no me meto, no pregunto de qué vienen los testigos, no pregunto de qué vienen los delitos o los documentos, difícilmente pueda decirle, ¿saben qué? Este caso va para ti, para juicio oral, va para abreviado, va para salida alterna, va para sobreseer. Esto queda claro de por qué la etapa intermedia es tan importante. Si fuese una etapa intermedia formal, lo que ustedes dicen en términos de abreviar el juicio tiene sentido, porque no tuvo una instancia para controlar la acusación, de hecho es el término de la audiencia de etapa intermedia, es el mejor término posible. Si no la controlo ahí, es muy posible que después en el juicio diga, la verdad, ¿para qué vine acá? No tenía nada, era un testigo débil, era impertinente, la defensa hubiese concedido un abreviado en vez de un juicio oral.
Por eso la etapa intermedia es central. Yo tengo que poner en discusión el caso. Y ponerlo en discusión es indagar qué tipo de pruebas traen las partes. Y cuando yo indago, y esto se los aseguro, comienzo a ver hasta dónde ese caso va para juicio, hasta dónde no, les digo cómo fuese las partes, mejor piensen en un abreviado, vean si la suspensión condicional puede ser una alternativa, y yo comienzo a ser ese portero del juicio oral. Yo no puedo admitir cualquier cosa. Por eso, en mi opinión, llegando a la pregunta concreta, debiese ser el auto de apertura juicio oral. Si firmo el auto de apertura juicio oral, lo único que estoy mirando es convencer al juez de juicio de que yo tengo razón, que quiero condenar o que quiero observar. Ni acuso alternativamente, ni pienso en un abreviado, quiero que el juez me condene o quiero que el juez me absuelva si soy defensa. Bueno, hacemos el corte para el lunch y seguimos en la tarde con una parte de juicio, un placer. Y si alguna pregunta quedó pendiente, seguramente que no, por lo del interior también, en todo caso la vemos antes de reanudar.